Hay momentos en la vida donde uno espera demasiado. Espera que lo llamen, que lo necesiten, que lo recuerden. Pero esa espera se vuelve un veneno lento. Hoy te contaré una historia que ocurrió hace más de 2000 años. Una historia que podría ser la tuya. Un anciano, cansado de dar y no recibir, llegó al templo donde Lao se solía enseñar. Quería respuestas. Pero lo que recibió fue algo mucho más valioso. Una enseñanza que transformaría su forma de envejecer, para siempre. El anciano se llamaba Wen. Durante toda su vida, Wen había sido un hombre generoso. Dio todo lo que tuvo, su tiempo, su energía, sus mejores años. Crió a sus hijos con amor. Cuidó de su esposa incluso en los días más oscuros. Ayudó a sus vecinos sin esperar nada a cambio. Pero ahora, en la última etapa de su vida, se sentía invisible. Solo. Sus hijos rara vez lo visitaban. Sus amigos estaban ocupados, o ya no estaban. Y esa sensación de haber sido olvidado, como una planta que nadie riega, se volvía más pesada con cada amanecer. Un día, empujado por ese dolor callado, Wen emprendió un viaje. Había oído que en las montañas del oeste vivía un hombre sabio llamado Lao Tse. Y aunque sus piernas ya no eran tan fuertes, su alma tenía una última pregunta que necesitaba respuesta. Tras varios días de caminata, Wen llegó a un antiguo templo enclavado entre montañas cubiertas de niebla. Allí, bajo la sombra de un ciprés milenario, estaba sentado Lao Tse, rodeado del silencio que solo los sabios saben escuchar. Wen se acercó lentamente. Se inclinó con respeto. Y con voz temblorosa, dijo: Maestro, he vivido para los demás. He dado todo de mí. Pero ahora, en mi vejez, me siento vacío. Ignorado. Como si ya no importara. ¿No deberían mis hijos cuidarme como yo los cuidé? ¿No es justo esperar algo a cambio después de una vida de entrega? Lao se levantó la mirada. Sus ojos no juzgaban, comprendían. Tomó una hoja seca del suelo, la sostuvo entre los dedos y respondió: ¿Qué crees que hace esta hoja cuando cae del árbol? Wen dudó. Muere, supongo. Lao se negó suavemente. No muere. Se transforma. Alimenta la tierra. Hace espacio para lo nuevo. Así también debe hacerlo el corazón del anciano, soltar la rama sin resentimiento, confiar en el ciclo y encontrar sentido en su nueva forma de ser. Wen frunció el ceño. Pero, ¿cómo se encuentra sentido cuando ya no se es útil? He pasado de ser el centro de mi familia a ser una sombra en la periferia. ¿Acaso no tengo derecho a ser recordado, cuidado, amado? Lao se guardó silencio. Luego, con lentitud, se puso de pie y comenzó a caminar por el jardín del templo. Wen lo siguió, en silencio. El sabio se detuvo frente a un arroyo que fluía sereno entre las rocas. Mira este agua, dijo. ¿Notas cómo no se detiene, cómo fluye sin exigir al río que lo contenga? Wen asintió. Así debe ser el corazón del sabio. El amor que se exige, se enfría. La presencia que se impone, agobia. Y la ayuda que se da esperando algo a cambio, no es verdadera ayuda, sino un contrato disfrazado. Wen bajó la mirada, avergonzado. Por primera vez, comprendía que su dolor no venía solo del olvido, sino de la expectativa. Lao Tse se sentó nuevamente bajo el ciprés. El viento movía suavemente sus túnicas, como si la naturaleza misma respetara su silencio. Wen, dijo con voz serena, tú confundiste el dar con el depender. Cuando das esperando ser necesitado, no estás dando, estás atando. El anciano sintió un nudo en la garganta. Recordó todas las veces que cocinó para sus hijos sin que se lo pidieran. Todos los mensajes no respondidos. Todas las visitas que no llegaron. Y detrás de cada acción, la esperanza secreta de que ellos lo miraran con gratitud. Pero maestro, si no puedo esperar amor, ¿entonces qué me queda? Lao se sonrió. Todo. Porque ahora, por fin,
puedes darte a ti mismo. No estás vacío, Gwen. Solo estás deshabitado por los demás. Pero tu alma aún está llena de sol, de tierra fértil y sabiduría que no ha sido compartida. La vejez no es un final, es una liberación. Gwen alzó la vista. Algo dentro de él se movió, muy despacio. No era alegría todavía. Era comprensión. Esa noche, Gwen durmió en el templo. Por primera vez en meses, su sueño no estuvo lleno de reproches, ni de recuerdos que dolían. Soñó con árboles que soltaban sus hojas con elegancia. Con ríos que seguían su curso sin detenerse a mendigar atención. Y con un fuego interior que, lejos de apagarse, comenzaba a arder con un brillo nuevo. Al amanecer, encontró a Laose preparándote con movimientos lentos y conscientes. Ayer vine buscando respuestas, dijo Gwen. Hoy me doy cuenta de que necesito nuevas preguntas. Ya no quiero vivir esperando ser llamado. Pero, ¿cómo se vive para uno mismo cuando toda una vida se vivió para otros? Laose le ofreció una taza. El vapor subía, tibio, entre los dos. Mira el té, dijo. No grita. No exige. Simplemente ofrece su aroma a quien lo acerque. Así debe ser tu presencia. Sutil, pero plena. Invisible, pero inolvidable. Estás entrando en la etapa más hermosa de tu vida. Donde ya no debes sostener a nadie, solo sostenerte a ti mismo. Gwen cerró los ojos. Esa frase le golpeó como una ola de calma. Esa mañana, Gwen no pensó en volver a casa. No sintió esa urgencia de enviar mensajes, ni de saber si lo extrañaban. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el silencio no era abandono. Era espacio. Decidió quedarse en el templo unos días más. Empezó a ayudar en el jardín. A observar cómo crecían las plantas sin apuro. A conversar con jóvenes monjes que, curiosos, le pedían consejos sobre la vida y el amor. Y así, sin darse cuenta, comenzó a enseñar. No desde la autoridad, sino desde la experiencia. No desde la necesidad de ser escuchado, sino desde la sabiduría de saber callar. Un día, un joven le preguntó: Maestro Gwen, ¿cómo se aprende a soltar sin que duela? El anciano sonrió. Soltar siempre duele, al principio. Porque confundimos el soltar con el perder. Pero soltar es permitir que lo que te pertenece vuelva sin cadenas. Y si no vuelve, es que nunca fue tuyo, solo te visitó un tiempo. El joven asintió en silencio. Y Gwen, en ese instante, se dio cuenta de que ya no necesitaba ser padre para sentirse valioso. Ya era maestro, sin buscarlo. Pasaron las semanas, y Gwen ya no contaba los días. Cada mañana se despertaba con un propósito simple. Caminar por el bosque. Compartir una historia. Cuidar del jardín. Respirar profundamente. Había dejado de esperar algo de los demás. Y por eso, sin buscarlo, empezó a recibir. Los jóvenes monjes comenzaron a llamarlo el árbol del templo. Porque, como el gran ciprés que los protegía del sol. Gwen no pedía nada. Solo estaba allí, firme, sabio, presente. Una tarde, mientras recogía hojas secas, escuchó pasos conocidos detrás. Era uno de sus hijos. Padre, dijo con voz contenida. He venido a buscarte. Nos preguntábamos por qué te habías alejado, te extrañamos. Gwen lo miró con ternura. No había dolor en sus ojos, ni reproche en sus palabras. Solo paz. No me alejé, respondió con suavidad. Me encontré. Su hijo bajó la mirada, con un nudo en la garganta. ¿Podrás venir a casa por un tiempo? Gwen lo pensó unos segundos. Sí, pero no para quedarme. Solo para visitar. Ya aprendí que el amor que se exige, pesa. Y el que se ofrece sin cadenas, florece. Gwen volvió a casa por unos días. Pero esta vez no lo hizo como alguien que espera ser necesitado, sino como alguien que ofrece su presencia como un regalo,
no como una deuda. Sus nietos lo recibieron con abrazos sinceros. Sus hijos, con sonrisas sin culpa. Porque Gwen ya no traía consigo la sombra de la expectativa, sino la luz de quien ha aprendido a caminar solo. Cocinó una tarde con su nieta. Le enseñó cómo plantar hierbas para sanar el cuerpo y el corazón. Jugó en silencio con su nieto menor, sin decir una palabra, pero dejándole una semilla de amor tranquilo que algún día florecería. Y cuando llegó la mañana de marcharse, su hijo mayor le preguntó: ¿Cuándo volverás, padre? Gwen miró el cielo, luego el jardín que él mismo había ayudado a plantar años atrás. Cuando el viento me traiga de nuevo. No por necesidad, sino por alegría. Esa respuesta quedó flotando en el aire. No dolía. Sanaba. Gwen regresó al templo con el corazón liviano. Nada había cambiado. Y sin embargo, todo era diferente. Las mismas piedras, el mismo ciprés. Pero ahora él no era el mismo. Había dejado de vivir como un anciano que esperaba reconocimiento. Y había empezado a vivir como un sabio que ofrecía paz. Lao se lo esperaba sentado junto al estanque. No dijo una palabra, solo lo miró con una sonrisa leve. Como si ya supiera todo lo que había ocurrido. Gwen se sentó a su lado. Gracias, maestro. No por responder mis preguntas, sino por enseñarme que las respuestas estaban en mi silencio. Lao se cerró los ojos y asintió. La vejez no es una enfermedad. Es una estación. Y como el otoño, puede ser triste si te aferras a las hojas, pero hermosa si aprendes a soltar. Gwen miró el reflejo del agua. Ya no se veía viejo. Se veía completo. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Su valor no dependía del rol que cumplía, sino de la presencia que cultivaba. Con el paso de los meses, Gwen se convirtió en parte del templo. No como una figura sagrada, sino como una presencia serena que todos buscaban cuando las palabras ya no alcanzaban. Los jóvenes se sentaban a su lado para entender el silencio. Los ancianos que llegaban con el mismo dolor que él había traído, encontraban en su mirada la paz que sus bocas aún no sabían pedir. Un día, un visitante preguntó: ¿Cómo hizo usted para dejar de sentirse una carga? Gwen respondió sin prisa: Dejé de vivir para ser necesario. Y empecé a vivir para ser verdadero. Cuando uno deja de exigir amor, el amor encuentra su propio camino para volver. El visitante lo miró, conmovido. Y Gwen continuó: Hay una gran libertad en comprender que no eres imprescindible. Porque cuando dejas de intentar sostenerlo todo, por fin puedes sostenerte a ti mismo. Esa tarde, el sol caía sobre el templo como una bendición dorada. Y Gwen supo que había florecido sin pedir permiso, como lo hacen los árboles sabios. En silencio, pero con raíces profundas. Un día, mientras Gwen caminaba por los senderos del templo, un niño pequeño se le acercó con una flor marchita en la mano. ¿Está muerta?, preguntó el niño con inocencia. Gwen la tomó con cuidado, como si cada pétalo contara una historia. No, solo terminó su parte en este ciclo. Y ahora, alimentará algo más grande. El niño sonrió sin entender del todo. Pero Gwen supo que esa semilla había sido plantada. Y entonces, en ese gesto tan simple, comprendió algo aún más profundo. No hacía falta ser recordado por muchos. Solo hacía falta dejar una huella viva en alguien. Ese pensamiento lo acompañó durante días. Y una noche, mientras escribía en silencio bajo la luz de la luna, escribió una frase que dejaría a los pies del ciprés. El respeto no se exige. El amor no se persigue. Ambos florecen cuando uno se convierte en un hogar para sí mismo. Gwen había entendido, al fin, que la vejez no debía ser un lamento por lo que ya no se es, sino un himno por todo lo que aún puede florecer. Con el paso del tiempo, muchos comenzaron a visitar el templo no solo por Lao Tse, sino por Gwen.
Su historia se convirtió en ejemplo, no por haber sido espectacular, sino por haber sido humana, dolorosa y profundamente transformadora. Un monje joven se le acercó un día y le preguntó: ¿cuál fue la decisión más difícil de su vida? Gwen lo miró con una ternura que solo los que han perdido mucho pueden ofrecer. Aprender a vivir sin necesitar ser indispensable. Renunciar al lugar que uno cree merecer. Y aceptar el que la vida le ofrece. Ese fue mi mayor acto de libertad. El joven asintió, y Gwen le pasó unas semillas que guardaba siempre en su túnica. Plántalas. No para que crezcan rápido, sino para que algún día alguien descanse a su sombra, sin saber siquiera que tú fuiste quien la sembró. Y así, como un ciclo perfecto, Gwen pasó de buscar un lugar en el corazón de su familia a convertirse en raíz para muchas otras almas. Ya no era padre de sangre, era padre de espíritu. Gwen envejeció con gracia. No se aferró a los años ni lamentó el tiempo. Vivía cada día con la ligereza de quien ha soltado todo, menos la gratitud. Sus hijos lo visitaban de vez en cuando. Ya no por culpa, ni por costumbre, sino porque sabían que su padre, ahora, era un faro. No uno que exige ser visto, sino uno que simplemente ilumina. Un día, su hijo mayor le dijo: «Padre, cuando te fuiste, sentí que nos habías abandonado. Pero ahora entiendo que solo fuiste a encontrarte». Gwen sonrió, mirando el atardecer desde la colina del templo. «Y al encontrarme, dejé de necesitar que ustedes me encontraran. Había aprendido lo que pocos logran en vida. Que la libertad no llega cuando te sueltan. Llega cuando tú decides soltar. Y que el amor verdadero no es estar siempre presente, sino saber cuándo hacerse espacio». Ese día, mientras el sol se ocultaba lentamente, Gwen se sentó bajo el ciprés, cerró los ojos y agradeció por haber vivido, por haber soltado, por haber florecido en silencio. Y así, la historia de Gwen no terminó con un gran aplauso, sino con un suspiro de paz. El anciano que llegó al templo buscando consuelo se marchó años después convertido en semilla. No dejó monumentos ni herencias materiales, pero su sabiduría quedó sembrada en cada alma que tocó con su calma. Y tú, que estás escuchando esta historia, tal vez también llevas dentro esa sensación de haber dado demasiado, de haberte perdido un poco entre tanto cuidar, tanto esperar, tanto amar. Hoy, las palabras de Lao Tse, a través de Gwen, pueden ser para ti. Cuando dejas de exigir amor, el amor encuentra su camino de regreso. No estás solo. No estás tarde. No estás acabado. Estás en una nueva etapa. Una donde no necesitas ser útil para ser valioso. Una donde puedes volver a ser raíz. Aunque ya no estés plantando en la misma tierra. La vejez no es el final de la historia. Es el momento en que el alma comienza a hablar más fuerte que nunca. ¿Y tú? ¿Estás viviendo para los demás o empezando a vivir para ti mismo? Si esta historia te tocó el corazón, deja tu comentario. Cuéntanos, ¿qué aprendiste de Gwen? Y si quieres seguir descubriendo relatos que iluminan el alma, suscríbete, activa la campanita y comparte esta historia con alguien que la necesite. Nos encontramos en el próximo video.